Muchas gracias por esta inmerecida presentación, y venir aquí no es ningún esfuerzo, es un esfuerzo que compensa mucho para estar con ustedes y poder compartir también con los otros participantes en este curso pues todos sus conocimientos sobre Gaudí. Yo me voy a centrar en el título de mi conferencia y vamos a empezar. Empezaremos en León, en la fachada de esta casa, que reluce ahora como en su color original, y en la que vemos pues una imitación de la naturaleza exacta, que es un dragón, o sea, es un cocodrilo, porque los dragones no existen, empecemos por ahí, y después pues una serie de curvas, de formas alabeadas que hay debajo del dragón. Entonces, esto es de lo que hablaremos, de la naturaleza y de las formas alabeadas derivadas de la naturaleza. Estas formas alabeadas no derivan de la naturaleza en este caso, sino de la Catedral de León. Yo creo que son troncos de cono o conos directamente. Y es porque Gaudí, cuando vino a León, se encontró con que había unos excelentes picapedreros, que eran los restauradores de la catedral. Y entonces pues él utilizó estos grandes profesionales para hacer una gran fachada, o 4 grandes fachadas de piedra, con formas que dimanan de los que ellos conocían, que eran las de la catedral. Bien, en cambio, la imitación de la naturaleza directa, el modelado de este caso de un dragón, vamos a decirlo así, con esto Gaudí no quiere propiamente decorar, sino que lo quiere siempre es decirnos algo, expresarnos un mensaje. En este caso es San Jorge. Vamos a visualizar a las mujeres en la historia, que en el siglo XIX y principios del XX pues siempre eran transparentes, no aparecen en la historia, pero estaban allí. Y este dragón nos habla de Teresa Riu, mamá de uno de los clientes o de 2 de los clientes de Gaudí, que era una catalana, como todos saben, y nos habla también pues, de la colonia catalana, de la colonia comercial y de la colonia eclesiástica, porque San Jorge es el patrón de Cataluña. Por otra parte, San Jorge, en la tradición bizantina y también en parte occidental, es siempre el guardián de las puertas. Yo en el llavero de mi casa, en el llavero tengo un San Jorge representado, para no perder las llaves, y no las he perdido nunca, o sea que funciona. En todos los templos bizantinos, encima de la puerta, o encima de la puerta en concreto, como aquí, hay un San Jorge, y en muchas casas digamos, orientales, cristianas, pues un San Jorge, un icono de San Jorge está colgado al lado de la puerta para proteger la entrada. La siguiente mujer de la que quiero hablar es Gertrudis Sentís, natural de Riudoms, el pueblo donde Gaudí pasó su infancia y de donde era su padre, era de Riudoms y su madre era de Reus. Y Gertrudis era la hermana de Gaietà Sentís, que es este canónigo, entonces canónigo de León, y que vivía en esta calle, y que fue donde Gaudí encontró un sitio para estar aquí en León. Si no hubiera sido por esta mujer y por su hermano, que también cuenta, claro, no solamente cuentan las mujeres, tampoco nos pasemos al otro extremo, pues el Gaudí hubiera tenido difícil estar aquí en León, ¿no? Porque tampoco se encontraba muy a gusto en Astorga y en León, ¿no? Dicho claramente. Pero aquí encontró un nido donde estar y donde dormir, donde pasar el tiempo, en fin, con sus amigos de Riudoms, con la colonia eclesiástica a la cual pertenecía este otro gran personaje que se ha hecho bien de valorar esta mañana, que es el obispo Grau de Astorga. Bien, aquí vemos una anécdota que Gaudí mismo explica de su estancia en León, de una de sus estancias. Yo creo que Gaudí estuvo varias veces en León. Cuando iba a Astorga se pasaba por tren
por aquí, y entonces él había parado, estando aquí Gaietà Sentís y su hermana, y teniendo una casa aquí, para visitar la catedral, no necesariamente relacionado con el encargo de la Casa Botines. En una de estas visitas, que no sabemos cuál es, ni cuántas fueron, ni cuándo, pues se visitó la catedral y el arquitecto de la catedral pues actuó como se ha de actuar cuando viene una persona como Gaudí, que es para irlo a recibir y, bueno, y ponerse a su disposición, y todo pues muy bien. Gaudí conocía perfectamente el gótico, no tiene nada que ver con el capricho la obra de Gaudí. Siempre es completamente, por una parte, racional, como veremos, y por otra, basada en el estudio de los estilos clásicos. Él estudió con Viollet-le-Duc, estudió el gótico. Inicialmente era un arquitecto neogótico, como todos, en los que salían de la Escuela de Barcelona y de casi toda Europa en aquel momento. Y cuando los alemanes bombardearon la catedral de Reims, pues él dijo que solo la había visitado una vez, pero dijo: yo soy capaz de reconstruirla de memoria, reconstruir toda la catedral, hasta el último detalle, de memoria. Bueno, entonces esta imitación de la naturaleza, este moldeado directo de la naturaleza, nos explica cosas. Puede ser de un dragón, puede ser de una abeja, como la de la obrera mataronense, que es el símbolo del obrero, de la laboriosidad. Puede ser de una hoja de palmito, como en la Casa Vicens, un vegetal. Puede ser también de una estrella o de una constelación, porque ya hemos aprendido en este curso reiteradamente que cuando se habla de Gaudí, cuando se habla de la obra de Gaudí, hay que hablar de astronomía también. Hay que hablar de botánica, hay que hablar de zoología, hay que hablar de geología y hay que hablar de astronomía. Aquí tenemos una reproducción en la fachada del Nacimiento del Cavall Bernat, que es una roca emblemática de Montserrat. Entonces Gaudí traslada la montaña de Montserrat a la fachada de la Sagrada Familia, trasladando, copiando, moldeando, no se podía hacer un molde, pero está completamente copiada, la roca del Cavall Bernat, que es una de las rocas más emblemáticas. En la misma fachada, cuando tiene que representar la degollación de los inocentes, pues moldea, en este caso sí, unos cadáveres de niños que le dejaron en el Hospital de la Santa Cruz. El moldeado es directo y nos explica la crueldad de un niño muerto por la espada de un soldado. Otro aspecto, otras formas que toma Gaudí de la naturaleza es siempre del cuerpo humano, y en este caso de los negativos del cuerpo humano. Gaudí, para que las cosas sean ergonómicas, lo que hace es que coge el cuerpo y le saca el negativo. Para hacer los bancos del Parque Güell, pues puso a un albañil allá, pues bien formado, bien sentado, y de esto sacó la forma del banco. Tenemos un tirador que está hecho, es el negativo de una mano que coge un tirador y lo estira, y entonces es completamente ergonómico. Y tenemos aquí a una amiga mía en la Pedrera, sentada en un banco de Gaudí, y puede estar una persona mayor horas y horas en este banco de Gaudí porque el banco es perfectamente ergonómico y las tensiones que tiene el cuerpo pues son nulas. O sea, el banco está perfectamente adaptado al cuerpo humano porque es su negativo. Saben ustedes que cuando se hizo la Casa Batlló, Gaudí pidió a la señora Batlló cuántos hombres había y cuántas mujeres había para hacer las sillas masculinas y las sillas femeninas. Proyecto que la señora Batlló, por supuesto, consideró fuera de lugar, ¿no? Y, digamos, no quería que su casa se hiciera famosa porque los invitados a comer pues empezaran a buscar la silla masculina o femenina, y entonces se anuló. Y Gaudí hizo un solo modelo para masculino y femenino, un solo modelo de silla humana para los dos sexos. Bien, pero ahora vamos a hablar de de las formas estas que sacamos de la naturaleza para hacer la arquitectura de Gaudí. Cuando lo que no queremos sacar es un animal o un niño, una planta o una estrella, sino aquellas formas geométricas con que está hecha la naturaleza. Entonces Gaudí
se da cuenta de una cosa, que todas las formas, las superficies, que es de lo que vamos a hablar, en realidad son alabeadas, es decir, no son planas. Un plano, aunque un carpintero nos haga una mesa, esta mesa no es plana. Y con el tiempo, además, si es de madera, se vuelve alabeado, todo se vuelve alabeado. No existe, en realidad, es una abstracción, un punto, una línea, un plano, son abstracciones geométricas, son abstracciones de primer grado, pero además es que se convierten, por la misma naturaleza, se convierten en alabeadas con el tiempo. Entonces Gaudí ya dice, pues yo voy a hacerlo directamente. Estamos en la Casa Batlló, que ya es bastante avanzada, y la fachada que él hace ya tiene paraboloides hiperbólicos aquí. No sé si esto se refleja, no. Pero ustedes ven en el detalle que la fachada no es plana. Y no es plana por defecto, sino porque Gaudí ya la ha hecho así, para que los colores, la luz, los cristales que hay, pues los mosaicos brillen de una manera más completa. Bueno, entonces ahora nos toca hablar, por tanto, no solamente de la naturaleza, sino de una técnica constructiva que está en la base de las superficies alabeadas que Gaudí toma de la naturaleza. Porque Gaudí es un constructor, estamos hablando no de un matemático especulativo o de un geómetra como Euler, como Descartes, sino que estamos hablando de un señor que hace casas, que tiene que tener albañiles que ejecuten las cosas que sirvan para que los hombres vivan mejor o para que para que recen si es una iglesia o para que trabajen si es una fábrica. Bien, Cataluña entonces no exportaba solo tejidos, sino que exportaba también albañiles. Y la prueba es la Casa Botines, donde Gaudí perdió 2 de sus colaboradores, que se casaron con 2 leonesas, y siempre el amor es lo mejor, pero también porque tenían una gran perspectiva profesional, porque ellos eran albañiles catalanes que hacían lo que se llamaba la bóveda catalana, que son las que están hechas en esta casa. Toda esta casa está hecha de bóveda catalana, porque la hicieron albañiles catalanes. Todos los albañiles catalanes sabían hacer la bóveda catalana, que en catalán es la volta de Mau Pla, o sea, traducido la bóveda de ladrillo plano, pero que aquí se conocía como bóveda catalana. Y un albañil que sabía hacer esto, un maestro de obras que sabía hacer esto, pues tenía un gran porvenir profesional, porque es una técnica de construcción que en realidad dimana de la construcción romana, pero que es así, que en el siglo XIX aquí no se hacía, en Madrid no se hacía, y en cambio en Cataluña pues todas las casas y todas las masías, la planta baja, todas las escaleras de l'Eixample, todas están hechas de volta catalana. Como ejemplo pongo la bóveda catalana de la escalera de servicio de la Casa Batlló. Este elemento que está así, empotrado en la pared, esto está hecho de bóveda catalana, que quiere decir bóveda de ladrillos planos. Entonces el albañil, a base de siglos, había ido llegando a las formas alabeadas. Lo que pasa es que no las había geometrizado, las conocía experimentalmente y a base de tradición y de depurar la tradición de los siglos, hasta conseguir que era el examen para ser albañil. O sea, dices, haz una escalera de bóveda de ladrillos planos, y si lo hacías bien, y si no lo hacías, pues mira, vuelve el año que viene, ¿no? Pero el caso es que él lo hacía por sus conocimientos prácticos, y los escalones, las líneas, las trazaba pues con su conocimiento, con su experiencia, pero no de una manera científica, geométrica, que es lo que ahora veremos. Entonces estas bóvedas catalanas, estas bóvedas de ladrillo plano, están en la base como técnica constructiva de por qué Gaudí utiliza las superficies alabeadas regladas que ahora veremos. ¿Por qué? Porque los albañiles que él tenía entendían lo que quería hacer y lo hacían. En otros sitios, sin estos albañiles, no hubiera sido posible. Aquí no tienen más que ir al baño y miran hacia arriba, y entonces verán
que el techo está picado y verán las bóvedas catalanas, las bóvedas de ladrillo plano. En los baños están, o sea que es... Hombre, podríamos ir ahora todos al baño, pero sería un poco número. Pero cuando ustedes quieran, pasan aquí al baño, miran hacia arriba y lo verán. Bueno, pues ahora yo tengo una foto del piso superior, que igual que este está hecho con bóveda catalana, lo que pasa que al estar enyesadas no las vemos. Pero aquí yo sí que veo una cosa, que es que encima de la ventana, la línea que ustedes ven donde se empotra la bóveda con la pared es una línea curva, es un arco de una elipse o de una circunferencia, de un arco de algo. Y si ustedes van desde la pared hacia las columnas, la bóveda esta funciona entre dos vigas rectas que van de la pared a la columna y al llegar a la columna se entrega en una viga recta. Por tanto, estamos en una superficie alabeada que va desde una curva que está en la pared donde están las ventanas hasta una recta que va entre columna y columna. Aquí las bóvedas son todas tiradas, largas, pero en el piso de arriba están partidas por las vigas que hay entre columna y columna. Esta figura se llama, geométricamente, se llama conoide. Y es la primera figura, la primera superficie que vamos a ver. Bueno, que ustedes la pueden ver mirando al techo, Allí en aquel extremo hay una. Bueno, ¿qué es un conoide? Un conoide, como todas las superficies alabeadas, está formado por una generatriz. Una generatriz es una recta. Y esta generatriz se intersecta, bueno, yo se la genero así muy fácil, O sea, aquí ponemos un eje, que sería la viga, y entonces ahora yo pongo una vigueta, la pongo encima perpendicular. Al ponerla perpendicular, yo la hago oscilar. Entonces, le voy poniendo su extremo, voy siguiendo una sinusoide que estaría en la pared, y entonces esta viga va perdiendo. Bueno, entonces, esto que es tan sencillo que se puede hacer con dos varillas y un cordel, que es como trabaja el albañil. Entonces no necesita de ninguna cimbra para montar la bóveda, sino que necesita habilidad y experiencia del albañil, pero luego necesitas dos varillas y un cordel. Y con esto tú puedes montarte tu curva alabeada reglada. Bueno, pues aquí lo vemos más exagerado. Hay una directriz curva, que es una sinusoide en este caso, podría ser como en el caso de arriba un pequeño arco de circunferencia o de elipse, no lo sé. Entonces, las generatrices van desde esta superficie curva hasta una viga central que cruzan perpendicularmente y luego continúan y te hacen la sinusoide contraria. Naturalmente, todas las generatrices son paralelas entre sí. El eje director es perpendicular al plano director, que se llama. Quiere decir que una de las tres generatrices está en el infinito. Y por eso no la vemos y lo que tenemos es un plano director. Vamos a ver el conoide más conocido, que es el techo de las escuelas provisionales reconstruidas, porque no son las originales de Gaudí, pero se reconstruyeron o se construyeron nuevamente en otro emplazamiento, porque eran provisionales, donde vemos las sinusoides de un lado y de otro, y cómo esta superficie alabeada resulta, como les he explicado, que está desarrollado en rectas. Usted no necesita un molde para hacer esto, sino que si es un paleta, si es un albañil experimentado, usted con varillas y con un cordel puede hacer esto, porque todos son rectas. Vamos a verlo por dentro. Por dentro tenemos un pilar, una viga, y sobre esta viga de hierro se apoyan unas vigas de madera, unas vigas más pequeñas, que en el extremo de la pared ven que siguen una sinusoide. Las vigas van de la sinusoide a la viga plana, a la viga recta,
perpendicular. En este caso el plano director es la pared del fondo y la superficie está hecha con ladrillos planos vistos porque se puede desarrollar en recta, si no, no se podría hacer con ladrillos planos vistos. Por eso se hace con una bóveda a la catalana o con una bóveda de ladrillos planos. Ahora volvamos a nuestra sala de arriba y veamos más claramente que encima de las ventanas hay un arco de curvatura, hay un arco de circunferencia que viene hacia nosotros, hacia el que está tomando la fotografía, a través de siempre formando unas rectas de las cuales las vigas, en este caso que marcan la separación de cada arco, serían los ejemplos, pero imaginemos que cada fila de ladrillos son paralelas a estas vigas que se entregan a la viga que va a la viga plana, a la viga recta que va entre los capiteles de las columnas. Por tanto, tenemos aquí una serie de conoides, un conoide encima de cada ventana. Bueno, y ahora pues nos vamos a la otra gran obra de Gaudí, donde está el conoide. Hemos traído unas hojas de magnolia para que vean que el conoide, si por favor, si las podéis repartir. Así, no sé si hay para todos, pero bueno. Yo me quedaré una para ver que esta curva es la que toman las hojas cuando se arrugan. Y en general todas las superficies con fibras. La hoja de magnolia tiene una viga plana, tiene un nervio que es recto y luego tiene unas viguitas que son unas fibras que no son perpendiculares sino que son inclinadas, pero que nos forman el conoide igual. Entonces, si ustedes lo miran así, verán que la línea recta se mantiene y las pequeños nervios que van a este nervio central pues se van alabeando, porque el perfil que forma la hoja, es una curva que en este caso no es es parecida a una sinusoide, pero es una curva. Por tanto, tenemos una directriz curva y una directriz recta, y entre ellas rectas que van de una a la otra, que son las generatrices. Aquí incluso habría un plano director porque todas las generatrices son paralelas, aunque no son ortogonales a la fibra central, al nervio central de la hoja. Quiero decir, para encontrar las superficies alabeadas que utiliza no hay que ir muy lejos, no hay que ir al Amazonas o al Polo Norte, ¿no? Hay que salir aquí, arrancar una hoja de un árbol que esté secándose, una hoja coriácea como esta, y está aquí. Aquí en el techo del obrador, que es de lo que hay al fondo, lo que está a su izquierda, también es un conoide conocidísimo en la obra de Gaudí. Pero esta fotografía, que es más o menos de 1808, es de 1808, que es un somatén que está celebrando un domingo en la Sagrada Familia, pues nos da mucha más información. Nos da información de cómo iba vestida la gente, sobre todo las señoras. Fijémonos que las señoras no enseñaban más que el tobillo, si es que lo enseñaban, ¿no? Bien, esto hay que tenerlo en cuenta siempre cuando se habla del trato de Gaudí con las mujeres, pues no se puede trasladar nuestros conceptos actuales a finales del XIX y principios del XX. Bien, que a veces se hace, ¿no? Pues Gaudí era un señor de su época, evidentemente. Bueno, también cómo van vestidos los hombres, cómo van vestidos los obreros, con blusa, incluso en un domingo, y nos da una información muy valiosa, que es que está el eucaliptus que hay delante del obrador. Este eucaliptus, este árbol, era el maestro de Gaudí. Gaudí a sus alumnos les decía, abre la ventana y dice, mira, este es mi maestro, y señalaba este árbol que está aquí, que ahora ya no existe, pero bueno, ahí estaba el eucaliptus. Entonces, mirando un eucaliptus, tenemos todas las curvas alabeadas de Gaudí, todas están en el eucaliptus, no hay que ir muy lejos, está aquí, ¿no? Y también todas las formas de las columnas. ¿Por qué las columnas de la Sagrada Familia son arborescentes? Pues porque existen los árboles. Esto es lo que hay. Vamos al otro modelo de Gaudí. Entonces Gaudí tenía en este obrador, tenía esqueletos.
El cuerpo humano es donde están todas las curvas alabeadas también. Ahora podríamos hablar de teología y de mucho de por qué el cuerpo humano es la parte más perfecta de la creación, si es que queremos llamar a la naturaleza creación, y nos extenderíamos, pero llegaríamos a grados de misticismo que están fuera del alcance de esta conferencia. Gaudí quería tener el esqueleto de un hombre, el esqueleto de una mujer, el esqueleto de un niño, el esqueleto de un caballo y el esqueleto de un perro. Y con estos 5, o sea, como la familia, pero con caballo, en vez de con coche, con caballo, padre, madre, hijo, perro, y en vez de coche, caballo. Pues con estos 5 esqueletos Gaudí ya tenía para todas sus obras, para sacar todas las superficies alabeadas que hiciera falta. 2 modelos, el árbol y el cuerpo humano. Ahora, vamos a ver ahora más superficies alabeadas, ya en serio. Bueno, la pedrera. Entonces resulta que la pedrera está hecha de superficies alabeadas, naturales, pero que Gaudí dirigía su construcción desde el solar de enfrente. Entonces estas superficies no son regladas. Quiere decir que si se destruyera la pedrera y no tuviéramos ninguna fotografía, no la podríamos reconstruir. En cambio, la fachada de la Pasión, que es del mismo momento histórico, de la misma época, está hecha solo con un dibujo. Pero este dibujo, que Gaudí ya no ejecutaría, todo ello son curvas alabeadas regladas. Por tanto, un señor que sepa geometría puede hacer la fachada de la Pasión simplemente a partir de este dibujo. Me explico. Cuando Gaudí ya se dedica al proyecto de la Sagrada Familia es cuando utiliza preferentemente las superficies regladas, geometrizadas ya, para que el que venga después de 500 años, a partir de este dibujo, pueda ejecutarlo sin ningún problema, si es que sabe geometría. Bueno, pues vamos a la definición de superficie reglada, que es la que contiene una recta. Cada punto de la superficie pasa una recta que está contenido en la propia superficie, ¿vale? Por tanto, ya hemos visto el conoide y ahora veremos el helicoide. ¿Qué quiere decir que tiene una generatriz? Que efectivamente una superficie reglada se puede construir solo con varillas y cordeles. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Con esto podemos hacer todas las superficies regladas. Ya hemos dicho lo conoide y ahora iremos al helicoide, que tiene una directriz curva, pero que en vez de ser un sinusoide o lo que hay fuera, es una hélice. Es una hélice. Y tiene una directriz curva en el infinito, que es la otra hélice, que nosotros no la vemos, y luego tiene una directriz recta, que es el eje del helicoide. Yo tengo esto aquí, entonces si esto es una escalera, voy subiendo cada vez más, los extremos de esta varilla horizontal van siguiendo una hélice, y siempre van interseccionando una hélice y la varilla va interseccionando el eje. Ahora vamos a ver ejemplos rápidamente. Un árbol es helicoidal. El helicoide es la forma del crecimiento de la vida, de las estrellas cuando giran, de los caracoles cuando se desarrollan, del código genético, que los genes tienen una forma helicoidal, está relacionado con el movimiento y con la vida. Entonces Gaudí en el Parque Güell utiliza las columnas helicoidales para expresar este crecimiento, esta vida. En la casa Batlló tenemos aquí esto y aquí tenemos un caracol que no le hemos puesto un niño cabalgando porque no lo he encontrado solo un caracol reptando en una hoja, ¿no? Pero el caracol tiene un helicoide que se va desarrollando con un número áureo, que es el número de la vida, y que digamos, en geometría podríamos hablar de Fibonacci como el que reglamenta esto. Aquí vemos otro helicoide muy conocido, que es el del agua. Cuando nosotros hacemos un remolino en el agua, en este hemisferio o en el otro, es distinto por el teorema de Coriolis, hacia la derecha o hacia la izquierda, y que Gaudí reproduce en el techo de la casa Batlló. Aquí tenemos el famoso eje helicoidal del Palau Güell, que empieza en el sótano,
a su izquierda, que sigue en el centro, que acaba en la fotografía del centro, en el torreón del Palau Güell. Debajo tienen el torreón de la Casa Botines, que ya ven que no es helicoidal. En cambio, efectivamente, Gaudí en el torreón del Palau Güell lo acaba con un helicoide, como lo empieza abajo en el sótano de los caballos con este helicoide, que es un helicoide que también es un hiperboloide, pero ya lo haremos después. Una escalera de caracol de la Sagrada Familia, que es una cosa usual en el gótico. Las cajas de escalera de la Sagrada Familia, que son helicoidales y que por fuera, como ven, las ventanas van subiendo helicoidalmente, no están en el mismo nivel. Y los caracoles nos indican que esto es una escalera de caracol. No es de caracol en el sentido clásico, porque es mucho más compleja, pero es por donde se sube y se baja. Hay un helicoide, como la cáscara de caracol. Los caracoles son de tierra porque están en el lado de la Sagrada Familia, es la caja que mira a la montaña. En cambio, la caja de escaleras que mira al mar tiene caracoles de mar. Siempre Gaudí pone muy franciscanamente cada animal en el sitio donde puede ser más feliz. Entonces, cerca de la montaña pone los caracoles de tierra y cerca del agua pone los caracoles de mar. Ahora tres helicoides espectaculares ya. Uno, el de la cripta de la Colonia Güell para subir a la iglesia superior, que es un helicoide excelente. Otro, la escalera principal de la Casa Batlló, que es un helicoide más complejo, pero es un helicoide, y que les recordará a ustedes la columna vertebral de un dinosaurio, de un dragón, vamos a decirlo, ya que estamos con los dragones y Gaudí. Pero efectivamente es que es una vértebra detrás de otra y como el bicho, digamos, se gira, como el cocodrilo de San Jorge que hay aquí encima, que el tío se gira contra la lanza para ver si puede morder a San Jorge, que el tío lleva una coraza que no le va a morder ni de broma, ¿no? Bueno, y aquí pues una torre, un terminal de la Pedrera, que también es otro helicoide, y hay helicoides más complejos. Hemos hablado de un helicoide recto, pero digamos, se puede ir complicando la cosa, como se puede ver. En la Casa Calvet, que es de 1900, muy cercana a la casa donde estamos, vemos las columnas helicoidales con una cosa muy curiosa. En el interior, las dos columnas salomónicas, porque esto proviene del barroco, tienen el helicoide dextrógiro. Pero en la tribuna, en el exterior, tenemos una columna dextrógira y otra levógira. Bueno, nada es casual en Gaudí, Entonces, no sé por qué, pero en un sitio son normales, son las del hemisferio norte, y en la otra unas del hemisferio norte y del hemisferio sur. ¿Qué hace Gaudí? Gaudí sumará en una sola columna los dos helicoides. Y esta es una genialidad y una cosa original de Gaudí. Al sumar los dos helicoides, es un tema de geometría que no voy a desarrollar, lo que nos sale es la columna de la Sagrada Familia. Esta columna, de la cual ven unos ejemplos aquí, es una columna que tiene una estrella en la base. Esta estrella sube helicoidalmente hacia la derecha y va dando vueltas. Y cuando llega arriba, baja helicoidalmente por la izquierda. O si quieren, desde la base se hace un helicoide levógiro y otro dextrógiro. Y los dos a la vez. Al hacerlo a los dos a la vez, se nos generan esas estrías que van uniéndose hasta llegar al círculo. Salimos de una estrella y llegamos a un círculo. Reconozco que a simple vista es difícil ver que esto es una columna helicoidal. Pero esto es una columna helicoidal, de doble helicoide, de dos helicoides maclados, como hablábamos antes. Entonces maclamos un helicoide de derechas con un helicoide de izquierdas, o sea que aquí todo el mundo ha de estar contento en la Sagrada Familia, no hay partidismos. Bien, esta es una de las genialidades de Gaudí. Bueno, esto nos permite, hablando de estas columnas, pasar a dos curvas alabeadas que no son regladas, sino que son de revolución. El elipsoide, que es con lo que Gaudí forma los nudos de estas columnas a partir de los cuales se ramifican,
como los árboles, y de una manera positiva o negativa. El elipsoide pues no es más que lo que hacen las gallinas. O sea, si usted coge una elipse y la hace girar alrededor de su eje, obtiene un elipsoide. No es una curva reglada, no se puede hacer con reglas, pero las gallinas las hacen muy bien y no se equivocan nunca. ¿Por qué? Porque es una de las superficies que con menos material consigues más resistencia. Por eso no son esféricos los huevos, sino que son elípticos. Esta es la base, la funcionalidad, que es lo que busca Gaudí también, como la naturaleza. Y vamos a la otra gran curva de revolución, que es el paraboloide de revolución. Si ustedes cogen un manojo de trigo, de espigas, lo cogen con la mano y lo ponen vertical, les dará esta forma. Si cogen una parábola, como esta que tienen a su izquierda, y la hacen girar alrededor de su eje, obtienen un paraboloide de revolución. El más famoso, del que ya se ha hablado hoy, es el salón central del Palacio Güell, y después las torres de la Sagrada Familia. Aquí he puesto la Torre de Nouvel, que es un paraboloide puro, y que es como un homenaje a Gaudí, cerca de la Sagrada Familia, y a su izquierda tienen una torre de la Sagrada Familia, que es un paraboloide, lo que pasa que tiene una decoración arriba que nos disimula su final. Pero desde dentro la torre ven perfectamente que es un paraboloide y que además hay un helicoide complejo, porque está dentro de un paraboloide, que es la escalera que va subiendo. Volvemos después de esto a una frase de Gaudí. Para Gaudí, el helicoide, ya lo hemos dicho, representa el movimiento. El hiperboloide, que es la siguiente figura, la siguiente forma reglada de la que hablaremos, representa la luz. Y el paraboloide hiperbólico, que tiene un nombre feísimo, que cuando la gente lo oye ya desconecta inmediatamente. La gente que no tiene formación matemática, pues ya dices un paraboloide hiperbólico, ya inmediatamente desconectan, ya pasan a pensar en el fútbol o en otra cosa. Pues es la síntesis del espacio. En realidad es el tetraedro, la síntesis del espacio, pero es que el tetraedro, al desarrollarlo, te salen paraboloides hiperbólicos. Entonces Gaudí, aquí debajo tenemos una columna del claustro con un helicoide, tenemos unas ventanas, unos ventanales del claustro, ya más actuales, que son helicoides. Y ahora hablaremos de las ventanas hechas con helicoides y no con formas planas. Y luego tenemos unos paraboloides, que cada 4 paraboloides forman un cesto que aguantan estos frutos que están en las alturas de la Sagrada Familia. Entonces, Gaudí nos dice que los paraboloides, hiperboloides y helicoides, variando la incidencia de la luz, pues hacen innecesaria la ornamentación, porque con la luz, y sobre todo si es acolorida por los colores de las ventanas y variando constantemente, por las propiedades que hemos dicho, pues no necesitan ornamentación. Si pone figuras, por ejemplo en la Sagrada Familia, es porque hay un plan catequético que explicar, y entonces lo explica con las figuras, qué tal, pero en sí mismo ya es la estructura que es decorativa. Hemos dicho que las superficies regladas están contenidas siempre en rectas. Por tanto, quiere decir que cuando la luz incide en ellas, la luz no choca contra la superficie, sino que se desliza por la superficie. La superficie labrada no rompe la luz porque está hecha por rectas, la superficie labrada reglada. Está hecho con rectas. Por tanto, un rayo de luz nunca choca contra una superficie labrada reglada, sino que se desliza por ella. Lo mismo el ruido, ¿no? Bueno, les pongo, como ya hemos hablado del helicoide, queda el hiperboloide y el paraboloide. Entonces yo les pongo el hiperboloide más famoso de la historia de la arquitectura, vamos a salir de Gaudí, y es el de Niemeyer, la Catedral de Brasilia, que es un hiperboloide. Aquí lo tienen perfectamente desarrollado. Y a la derecha, un paraboloide hiperbólico, el cual, como pueden ver, está ejecutado
en forma de bóveda de ladrillo plano, con sus 3 capas, y es otra demostración de que las líneas que hay dentro del paraboloide son rectas. Por esto puede haber estos ladrillos planos, haciendo una superficie que a primera vista nos parecería que no contiene rectas, y sin embargo toda ella está formada por rectas. Bueno, las 3 directrices, así como antes hemos visto que tenían una directriz curva y 2 rectas, el hiperboloide y el paraboloide tienen las 3 directrices rectas. Lo que pasa que es más difícil de explicar porque, digamos, se interseccionan entre ellas. Las 3 de un hiperboloide, esto es el techo de la Sagrada Familia, que está lleno de hiperboloides y que no sé si hay 300 y pico. Jordi Faulí los contó para su tesis doctoral, pero me parece que nadie más los ha contado otra vez, ¿no? O sea, y me parece que me dijo que no se acordaba, que eran 300 y pico, pero que ya no se acuerda, ¿no? Y bueno, pero en fin, alguien los debe haber contado, debe saber cuántos hiperboloides hay en el techo de la Sagrada Familia, que es una cosa súper original, porque en todas las catedrales entra la luz por los lados y en la Sagrada Familia entra por el techo también, como en un bosque, que decía Gaudí. Un hiperboloide enorme, el más grande de la Sagrada Familia, es el de la Torre de María, que vemos durante su construcción por fuera. Primero se hizo el hiperboloide y luego se hizo la torre alrededor, y desde dentro. Aquí vemos más hiperboloides y aquí vemos el hiperboloide principal, seguido o sea, el hiperboloide de Jesucristo, seguido del hiperboloide de María. Esto es el momento cuando se estaba construyendo. Y vemos como ya empezamos a ver como estas columnas de doble giro helicoidal, insisto en que son helicoidales, se abren en sus ramas y se entregan al techo mediante paraboloides hiperbólicos, los cuales conectan con los hiperboloides. Porque la otra característica de las superficies regladas, por el hecho de ser regladas, es que, como todos son rectas, podemos pasar de una a otra con continuidad. Podemos pasar de un paraboloide a otro paraboloide, o a un hiperboloide, o a un helicoide. Y podemos pasar de una a otra, siempre, ¿no? Que es lo que hace la naturaleza. No te presenta un helicoide puro, te presenta todo unos pasos de tal, ¿no? Unas superficies formadas por muchos paraboloides y muchos helicoides, y esto es lo que Gaudí imita. Imita, no, recrea, vuelve a hacer, hace seres nuevos con esta ley geométrica. Bueno, entonces, esto nos lleva a una tesis de arquitectura fundamental de Gaudí, que es la desaparición de la distinción entre elemento sustentante y elemento sustentado. Aquí hay una columna que sustenta y una viga sustentada. Y esto es la historia de la arquitectura hasta Gaudí, hasta el gótico. El gótico hace el arco gótico, que ya trabaja en la dirección contraria, que luego se perfecciona con el arco catenario, en el cual ya no hay distinción entre el elemento sustentante y el elemento sustentado. Entonces, esto que pasa en un arco, al llegar a las superficies globales, pues en toda ya la superficie, en todo el volumen, podemos conseguir en un edificio que no haya elementos sustentantes y sustentados distintos, con una solución de continuidad donde se tengan que juntar, sino que es un solo elemento continuo, como pasa en un animal o pasa en un árbol, que no tiene un elemento de continuidad donde se corta y tal y cual. O sea que nosotros vamos así. Bueno, más hiperboloides, donde aquí los vemos desde arriba, con estas lámparas que hay, y desde abajo. Y también, por la bondad que tuvieron los arquitectos de la Sagrada Familia, de con mosaico vidriado, para que la luz se reflejara bien, nos dibujan las directrices del hiperboloide, para que veamos también que son rectas. Arriba hay un trozo de hiperboloide hecho con ladrillos, pero entre ladrillo y ladrillo tuvieron la bondad de decir, vamos a poner las rectas para que se vean. Entonces nosotros desde abajo vemos que efectivamente las rectas están dibujadas. Y desde encima del techo de la Sagrada Familia, que es la foto que ustedes tienen a la derecha, pues vemos los agujeros de los hiperboloides y abajo una lámpara. Aquí la línea de los hiperboloides principales
en construcción y luego ya más acabados, donde vemos que un hiperboloide se entrega a otro formando como una pequeña estrella y cómo los paraboloides, que aunque acaban las columnas, se entregan efectivamente sin continuidad a los hiperboloides. Bueno, pues ahora vamos a las ventanas. Aquí tenemos unas ventanas del ábside que son todavía neogóticas, cuando Gaudí no practicaba esto, y tenemos encima unas ventanas del Palacio de Astorga que son neogóticas, que son cilíndricos los agujeros, donde la luz necesariamente se detiene y en todo caso forma un rayo, que es este rayo de luz, que es el formado por el cilindro del agujero que se puede proyectar. En el barroco se utiliza mucho esto de hacer un rayo de luz que entra hasta no sé dónde. Bueno, o los famosos juegos de los rosetones góticos de la Catedral de Palma, por decir, una catedral absolutamente conocida por Gaudí, o que seguramente también deben existir en la Catedral de León, etc. A la derecha tenemos una ventana del claustro moderno que es hiperboloide. No es un cilindro, sino que es hiperboloide. Quiere decir que la luz entra por ella sin romperse y, por tanto, sin quedar solo fraccionada a lo que pasa por el cilindro. Entonces, el efecto que se recibe en los laterales de la Sagrada Familia, que son hiperboloides, las aberturas por donde entra la luz, es completamente distinto, porque entra toda la luz, sin fraccionarse, sin crear sombras. Estamos en una atmósfera, si me permite, una atmósfera mística, pero es que estamos hablando de que nosotros no hemos roto la luz. O sea, la luz le hemos dado color, y por esto la vemos, porque tiene color, pero no la hemos roto, está allí la luz. La luz que entra del sol está allí entera y lo único que hemos hecho es darle color. Y por eso la podemos ver, porque es de color rojo, verde o azul y la vemos, ¿no? Un milagro. Vemos la luz que es incolora, pero es que al darle color le damos. En cambio, en el gótico, o en general, en las ventanas que son cilíndricas, lo único que hacemos es romperla con una pared y dejar unos agujeros por donde pasan unos rayos de luz, pero no toda la luz, como ocurre en este lateral de la Sagrada Familia. Bueno, pues vamos a los paraboloides, hiperbólicos. Entonces, ¿dónde encontrar paraboloides hiperbólicos? Pues en el cuerpo humano. Aquí, esto es un paraboloide hiperbólico. Bueno, no hay que ir, ni siquiera hay que ir a un Magnolia a buscar una hoja. Ustedes se miran las manos u otras partes del cuerpo y encontrarán paraboloides hiperbólicos. Bien, y luego en todos los árboles, en toda la naturaleza, o sea, el número de paraboloides hiperbólicos es espectacular. Gaudí los prueba por primera vez en la arquitectura en la colonia Güell, antes de ponerlos en el proyecto de la Sagrada Familia. Entonces, estos son los primeros paraboloides hiperbólicos de la historia de la arquitectura, que tengamos noticia. En este porxo de la colonia Güell, Gaudí los pone por primera vez y una vez los ha visto realizados, pues entonces los pone en la Sagrada Familia, en el proyecto que él ya no hará. Y en las escuelas provisionales y en la misma colonia Güell, en las paredes, pues por lo mismo. Dice, ¿para qué vamos a hacerla con dos? Con un... O sea, si nosotros tiramos un cordel, que es lo que pone el paleta, o el paleta pone, el albañil pone dos palos verticales y entonces pone un cordel en medio y va tirando filadas de ladrillos, ¿no? Cada vez va subiendo el cordel y va haciendo filadas de ladrillos. Pero Gaudí dice, pero es que esto no es plano, esto ya, este palo y este no son paralelos, estas dos reglas, ya son así. Si son así, quiere decir que lo que estamos generando, si yo ahora lo exagero, es un paraboloide hiperbólico. Una generatriz que se apoya en dos directrices que no son paralelas. Esto es como está hecho esto. Está hecho con dos directrices que no son paralelas,
que se cruzan en el infinito, o sea que son impropias, y con una generatriz, que es un cordel, que se apoya en las dos directrices. Esto es el paraboloide hiperbólico. Esto es, o sea, entonces nosotros vamos corriendo el cordel por las dos directrices y vamos obteniendo el paraboloide hiperbólico. Bueno, pues Gaudí ya, en estas construcciones ya últimas, que ya se desarrolla plenamente su estilo, sin ningún convencionalismo, y dice, voy a hacer lo que yo pienso, pues ya las paredes ya las hace, y nos han explicado antes las propiedades mecánicas, con paraboloides hiperbólicos, si quieren algunas con conoides también, ¿no? Pero bueno, básicamente paraboloides hiperbólicos, en todo caso curvas regladas. Lo mismo ocurre con la fachada que hemos visto de la Pasión. ¿De dónde salen estos paraboloides hiperbólicos que permiten ejecutar esta fachada en otro país y en otro siglo sin ningún problema? Pues salen del cuerpo humano, porque está representando la muerte de Jesucristo y por tanto estamos representando, queremos expresar una muerte de un hombre. Bien, entonces la fachada, como pueden comprobar, tiene 22 huesos, que son las costillas que tenemos. Nosotros tenemos 22 costillas y Gaudí, para que quede claro, pues pone 22 columnas en la fachada de la Pasión, porque los huesos, las tibias, los perones son nuestras columnas, las columnas donde nos aguantamos. Y las formas que hay detrás, estas que vemos aquí realizadas, y aquí también vemos los pies de las columnas, que son paraboloides hiperbólicos, las que vemos realizadas, pues son formas de la máscara ósea. O sea, si nosotros tenemos una calavera, pues las formas, los paraboloides hiperbólicos que forman la calavera son los que Gaudí utiliza para componer arquitectónicamente la fachada de la Pasión. La sacristía, de la cual tenemos aquí el modelo, con los trocitos salvados de la quema y la reconstrucción, y ya su realización práctica de una de las dos sacristías, que las dos son iguales, y que es una macla de 12 paraboloides, como se ha explicado también en otra sesión. Esta maqueta se puede realizar solamente con varillas y con cordeles. No hace falta hacer ningún molde para hacer esto. La prueba de ello es que la superficie de estos paraboloides está hecho con triángulos, que es una figura plana hecha con rectas. Vamos a ver ahora el efecto de la luz en los hiperboloides y paraboloides. Hemos dicho que las laterales de la Sagrada Familia son hiperboloides por donde entra la luz y no se rompe. Entonces los arquitectos tuvieron la fortuna, en este caso, de la parte baja del coro, que es lo que ven ustedes encima, hacerla con paraboloides. Y en estos paraboloides trazar en el mismo hormigón líneas que son las generatrices del paraboloide. Entonces nosotros vemos cómo el rayo de luz entra por el hiperboloide sin romperse, pero cogiendo el color del cristal que atraviesa, y entonces al llegar al paraboloide no choca con el paraboloide, sino que se desliza por él y va entrando hasta el centro de la Sagrada Familia. La superficie con la que se encuentra no lo rebota, sino que simplemente lo acompaña, lo desliza. Por esto tiene este efecto, digamos, mágico o místico, como lo quieran decir. En la fotografía del medio se ve muy bien, es de la época de la construcción, al fondo todavía no había los vidrios, pero aquí vemos los paraboloides y cómo la luz que entra por el rosetón, que entra a través del de esto, ya inmediatamente hay un pequeño paraboloide y luego unos paraboloides más grandes y otros más grandes, y siempre con continuidad el rayo en ningún momento es molestado, digamos, sino que el rayo verde
continúa hasta donde llega. Y acabamos con una expresión del Gaudí místico. Ustedes saben que Gaudí ha sido declarado venerable por el Papa Francisco, lo cual es una manera de declarar que su proceso de beatificación es irrevocable, o sea que espero que en poco tiempo en la Catedral de León haya una imagen del Beato Gaudí, que es un santo, un beato que ha visitado la Catedral de León, además con mucha ilusión y reiteradamente, y que menos que tenga allí su imagen. Falta un poco, pero el proceso es irreversible. Entonces, acabo con este pensamiento de este Gaudí ya mayor. Hemos visto un Gaudí joven que no era nada venerable, que parecía Bakunin más que un santo, pero bueno, este Gaudí mayor sí, este es el que es beatificado y que nos habla de que el paraboloide hiperbólico, en esta visión ya profundamente mística de la naturaleza y de la creación, dice la figura básica de la naturaleza, la geometría básica de la naturaleza, que es el tetraedro y que es por tanto el paraboloide hiperbólico, es como una huella, como una firma que deja el Creador, que es trinitario, en su creación, en la naturaleza, en la geometría de la creación, en la geometría de toda la creación natural, que es dos generatrices rectas, infinitas. Bueno, aquí se lo explica, porque esto es un símbolo de la Santísima Trinidad. O sea, tres rectas infinitas que son iguales, pues son tres personas divinas que forman una unidad, que es el parabólico. Y esto ocurre en todas las superficies de la naturaleza. Y acabo con una lección magistral de Gaudí, que es no ya coger de la naturaleza sus formas, habiendo estudiado muy bien su geometría, para producir nuevos objetos que son artificiales, pero que son naturales por su geometría. Y por tanto, el arquitecto, el artista, ya no es un copista de la naturaleza, un copista de la creación. Cuando hemos visto, sí, que Gaudí utiliza la copia para hablar, para dar mensajes, pero no para la creación de los edificios en sí mismos. Entonces, ya no es un copista, sino que es un continuador de la creación. La Pedrera, la Colonia Güell, la Sagrada Familia son continuaciones de la creación, con la misma materia de la creación, en segundo término, no de la creación de la nada, sino con la misma materia de la creación. Gaudí, con la misma luz, con las mismas piedras, con la misma materia, crea nuevos elementos que no estaban en la creación y que la hace con sus mismas leyes, o sea, continúa la labor del Creador. Pero ya llega al sumum, que es el primer misterio de gloria de Montserrat, en que ya no solamente no imitamos a la naturaleza, tampoco tomamos sus formas geométricas para crear nuevos objetos que serían continuación de los naturales, sino que trabajamos con la naturaleza misma, una arquitectura sin arquitectura, una cueva, un huerto, el sol que incide otra vez en el día de Pascua, llega al fondo, al sepulcro de Jesús, y es el único día que llega, en el alba del domingo de Pascua, que es cuando los pájaros cantan más suavemente en aquella alba, cuando las flores exhalan el perfume más exquisito, y es cuando se celebra la misa de alba del domingo de resurrección. Una arquitectura que ya no sale de la naturaleza, sino que lo que hace es actuar dentro de la propia naturaleza. Muchas gracias.